Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches.
Buenas noches, 8:10 empezamos hasta que se conecten todos. Gracias. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, Y sí se observa. Sí. Sí. buenas noches, no se escucha nada. Ocho y 10 va a dar inicio la reunión. Gracias, compañera.
Buenas noches, disculpen, no escucho, ¿será que solamente es de mi dispositivo? ¿Cómo está? Buenas noches. En este momento vamos a empezar con la clase. Y bueno, Ya, para, disculpe. para las personas que se conectan recién, por favor, tratemos de estar de manera puntual. Recuerden que las clases empiezan a las 8 de la noche. Yo me conecté unos 5 minutitos antes y no estaba ni la mitad del curso. Entonces, yo creo que aquí la mayoría de personas somos docentes y sabemos que la puntualidad es el mayor valor que debemos tener. Pues para la próxima, sí vamos a empezar puntuales con las personas que estén. Hoy, por ser la primera clase conmigo, les he dado ese tiempo para que se sigan conectando. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Carlos Santillán. Soy docente ya por más de 10 años. Me gradué como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Chimborazo. Obtuve mi maestría en redes de comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente estoy por finalizar mi doctorado en ciencias informáticas y mi doctorado en ingeniería, ambos en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Soy becario CONICET de Argentina y becario CENESID de Argentina. Me he desempeñado como docente en la Universidad Nacional de Chimborazo, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la Universidad Estatal de Bolívar. Igual he dirigido tesis en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente me desempeño como investigador en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. El día de hoy vamos a ver los métodos y formas de organización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, debemos entender de dónde surge esto de la enseñanza-aprendizaje. La didáctica, lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos aplicando día a día para poder transmitir nuestros conocimientos, tiene como objetivo de estudio el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Para poder estudiar este proceso es necesario referirse a otro que está estrechamente relacionado con él y que posee un carácter más abarcador y que se denomina el proceso pedagógico, el cual se define como aquel proceso educativo donde se pone de manifiesto la relación entre la educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminado a desarrollar al desarrollo de la personalidad del educando para su preparación para la vida. Entonces, no es solamente dar clases, el transmitir conocimientos, sino también el preparar a nuestros educandos, a nuestros estudiantes para la vida. Entonces, sí, son válidos cuando también nos detenemos a darles a nuestros estudiantes nuestras experiencias, a tratar de darles enseñanzas para su vida. Eso también es parte de la docencia, no está ajeno esa parte. Y aparte de dar los conocimientos de las materias que nosotros impartimos. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso pedagógico que posee características esenciales, pero que se distingue por ser mucho más sistemático, planificado, dirigido y específico, por cuanto la interrelación profesor-estudiante viene de un accionar didáctico mucho más directo, cuyo único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. El proceso de enseñanza-aprendizaje está presente los componentes personales y los componentes no personales. El profesor debe tener dominio de estos componentes. Dentro de los procesos, dentro de los componentes personales, se hallan los sujetos implicados, como es el profesor, los estudiantes y el grupo en sí, los cuales dan al proceso un carácter interactivo y comunicativo. Entre los componentes no personales se encuentran los objetivos, el contenido, los métodos, los medios y las formas de organización y la evaluación.
Los métodos desempeñan un papel esencial en su interacción con el resto de los componentes. Para garantizar el logro de los objetivos, se proponen las formas de organización, las cuales son el componente integrador del proceso en el que están presentes y se concretan tanto los métodos como el resto de los componentes del proceso. Se puede afirmar que el trabajo de un docente es de calidad cuando logra el cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante la utilización de métodos y formas de organización que optimicen tiempo y recursos, entre otros aspectos, y con la participación activa y consciente de los estudiantes. Los métodos de enseñanza-aprendizaje tienen que responder las siguientes interrogantes: ¿cómo desarrollar el proceso? ¿Cómo enseñar? ¿Y cómo aprender? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar un método, debemos analizar estas preguntas: ¿cómo desarrollarlo? ¿Cómo enseñar? ¿Y cómo aprender? ¿Por qué es importante cómo aprender? Si ustedes pueden decir, si nosotros lo único que estamos haciendo es enseñar. Sí, pero el proceso es enseñanza-aprendizaje. Necesitamos que lo que nosotros enseñemos, aprendan. Por ejemplo, una práctica que yo tengo antes de iniciar clases con cualquiera de los semestres que he dado, les sé tomar un test de estilos de aprendizaje. Pues, por ejemplo, dentro de los test de estilos de aprendizaje que yo utilizo, está el test CHAEA o también el test de programación neurolingüística. Con eso yo puedo establecer cuáles son los estilos de aprendizaje que predomina en cada uno de mis estudiantes, cuál es el estilo de aprendizaje predominante dentro del grupo, dentro del curso de que yo estoy dándoles clases. ¿Y para qué me sirve eso de saber cómo aprenden ellos, cuál es el estilo de aprendizaje? Porque ahí yo ya sé cómo enseñar. Si, por ejemplo, yo tengo un curso en el que su estilo de aprendizaje predominante es el kinestésico, no les voy a enseñar solamente haciéndoles escuchar audios, por poner un ejemplo, sino tengo que hacerles que realicen actividades, en las que ellos utilicen sus manos, sus sentidos, su tacto, para poder desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay muchas personas que lo único que hacen es llegar y dictar su clase, pero no conocen cómo aprenden sus estudiantes. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha aplicado un test de estilo de aprendizaje a sus estudiantes? No, la verdad. Entonces es algo que ya les va quedando de tarea para poder aplicarlo a sus estudiantes. Usted pone en Facebook, por decir en Google, test de aprendizaje de programación neurolingüística, y le sale un test y lo aplica a sus estudiantes y conoce cómo están aprendiendo ellos. De igual manera, puede también aplicar el test CHAEA, y si ustedes trabaja tal vez alguien con niños, pueden aplicar el test CHAEA Junior, que se está justo dirigido para estudiantes menores, para estudiantes niños. Pero siempre también tomar muy en cuenta que para poder aplicarlo hay que darles una pequeña guía de cómo tienen que llenarlo, que también no es un examen, sino es simplemente para poder enseñarles de una mejor manera. Entonces eso les dejo de inquietud para sus estudiantes, para que puedan aplicarlo. Entonces, como les digo, siempre tenemos que responder estas 3 preguntas. ¿Cómo Una desarrollar? consulta. ¿Sí? ¿Le escucho? En el caso de para la educación inicial, yo soy parvularia. También hay en los TEDs. Yo digo, me parece que el Chaya Junior, pero no sé desde qué edad hasta qué edad es. Tendríamos que verificarlo. Pero más me parece que en este sentido, cuando estamos en parvularia, nosotros nos dedicamos a desarrollar los sentidos, a desarrollar
el tacto, la visión, el oído de nuestros estudiantes. Más creo que se enfoca en destrezas, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos con destrezas, con criterio de desempeño para desarrollar la motricidad fina y gruesa en los niños. Claro, creo que en ese sentido todavía no se puede hacer una segregación tan rápida, digamos, porque los chicos como recién se están desarrollando, están viendo cómo poder aprender, cómo aprender sus destrezas, como usted mismo lo menciona. Creo que todavía no hay una definición de una personalidad eh, tan, o sea, que sea fácil detectarla para nosotros con un test. Y es un poquito más complicado, creo yo, en ese sentido. Pero con todo podemos ver el Chaya Junior hasta qué alcance llega a tener. Eso sería muy bueno que lo revise en internet desde qué edad hay cómo poder aplicarlo. Gracias. Ya. Bueno, como les iba diciendo, siempre tenemos que hacernos estas tres preguntas. ¿Cómo desarrollar el proceso? ¿Cómo enseñar? ¿Y cómo aprender? Pues como les digo, primero debemos saber cómo aprenden nuestros estudiantes para saber cómo enseñar. Y en el momento que sabemos cómo enseñar y cómo aprenden nuestros estudiantes, ya podemos planificar, ¿no es cierto? Ahí sí ya podemos hacer la planificación de nuestra clase. Entonces, aquí también vamos a conocer algunos métodos de enseñanza-aprendizaje que se basan en distintos criterios. Como por ejemplo, Guillermina Labarrere plantea como los criterios más conocidos los siguientes: por la fuente de adquisición del conocimientos, por la relación de la actividad del profesor y de los estudiantes, y por el carácter de la actividad cognitiva de los estudiantes. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ver que también tenemos una clasificación de los métodos según la fuente de obtención de los conocimientos, como es la primera que vimos aquí. Ahí existen los métodos orales, el trabajo con libros de textos y otras fuentes, los métodos intuitivos y los prácticos. Micrófono está prendido por ahí. Ya voy a apagar yo mi micrófono. Por favor, apaguen ese micrófono que si yo me salgo luego a mí me pueden apagar también. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, ¿Ya? sí se escucha. Sí, es que la otra vez que le dije que ven apagando el micrófono, me apagaron a mí también. Por eso les preguntaba. Como les iba diciendo, según la obtención de la fuente de los conocimientos, se encuentran los métodos orales, el trabajo con libros de texto y otras fuentes, los métodos intuitivos y los métodos prácticos. Los métodos orales poseen una fuente esencial para la obtención del conocimiento, que es la palabra. Entre las formas de estos métodos se encuentran la narración, la conversación y la explicación. La mayoría de docentes utilizamos este método, ¿verdad? En este momento estamos usando el método oral para poder aprender mediante una narración y explicación, pero que yo quisiera que con el tiempo se vaya transformando en una conversación. ¿Por qué una conversación? Porque ahí nosotros vamos a intercambiar criterios y experiencias, y eso va a hacer que podamos aprender de una mejor manera. Por eso que yo la clase anterior que vimos un poco del aula virtual, les dije que me interrumpan nomás cuando ustedes deseen, que me pregunten cualquier cosa o inclusive que nos den una experiencia, porque ahí transformamos a la narración y a la explicación en una conversación y es mucho más fácil llegar a aprender, tomando en cuenta que estamos en un medio digital, ¿no es cierto? Estamos con una comunicación telemática. También tenemos el trabajo con el libro de texto y otras fuentes.
Esto constituye una vía fundamental de adquisición de conocimientos, por lo que resulta necesario desarrollar habilidades en los estudiantes para el trabajo con dichas fuentes. Entonces, no es solamente tener los libros de texto, sino que también debemos hacer que los estudiantes desarrollen las habilidades para poder utilizarlos. Los métodos intuitivos son los que están dirigidos a la asimilación del contenido a través de la utilización de los métodos de enseñanza-aprendizaje, y los métodos prácticos son esenciales para la formación y el desarrollo de habilidades y hábitos, y que incluyen la ejercitación, la realización de tareas prácticas y los trabajos de laboratorio. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de lo que puede incluir, pero podemos también ir aumentando este listado en base a las experiencias que cada uno tiene. Por ejemplo, en los métodos prácticos se puede también aumentar las salidas de campo. Cuando, digamos, nosotros estamos dando algo sobre biología, algo sobre flora, sobre fauna, les llevamos a un bosque y les podemos enseñar cada una de las plantas, que vayan viendo la diferencia de sus hojas, la diferencia del follaje que hay en el páramo y de un bosque. Entonces también es un método práctico de aprendizaje. En el segundo criterio de la clasificación que nosotros teníamos, a ver, déjeme ver. El segundo criterio era el de la relación de la actividad del profesor y de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, en este criterio, nosotros tenemos los métodos expositivos, el trabajo independiente y el de elaboración conjunta. El método expositivo se dirige principalmente a la apropiación de nuevos conocimientos por los estudiantes, en el que predomina la exposición por parte del profesor, lo que hablábamos hace un rato. En el método de trabajo independiente, el estudiante realiza tareas de forma independiente bajo la dirección del profesor. Y en el método de elaboración conjunta, se manifiesta mediante la conversación o el diálogo entre el profesor y los estudiantes. Entonces, el último es el que yo les digo que me gusta a mí. O sea que sí, que tratemos de poder conversar un poquito más. Bueno, a medida que vayan avanzando las clases, podemos seguir aumentando los debates. Este rato que es un poco teórico, es un poco más difícil. A ver, de estos tres que acabamos de ver, ¿cuál es el que utilizan más ustedes con sus estudiantes? ¿El expositivo, el independiente o el de elaboración conjunta? Bueno, yo en mi caso, el método, por lo que yo trabajo con niños de 3 años, entonces siempre estoy... La comunicación y no lo escuché. No sé si ahí me escucha. Sí, ahí. Ya. En el caso mío, el trabajo independiente, porque siempre las actividades que les envío a hacer o están haciendo los niños están bajo el control mío, van dirigidos a los estudiantes con el apoyo mío, porque yo trabajo con niños de 3 a 5 años. Claro, también depende bastante de con quién se trabaje. Pero bueno, hay veces que, bueno, ya van creciendo los chicos y hay como seguir utilizando más de este tipo de experiencias, cualquiera de las tres. ¿Alguien más que nos quiera dar? Buenas noches, les saluda José Díaz. Yo soy profesor de matemáticas, entonces yo me parecía que se utilizan los tres métodos en diferentes momentos, ¿no? El primero viene en la explicación, luego se les dice, bueno, van a hacer el ejercicio, la explicación del ejercicio, luego se les da pues unos ejercicios que se trabaje por la dirección, con la dirección del profesor, realizan los ejercicios
Y cuando están haciendo los ejercicios se produce el diálogo entre el profesor y los estudiantes. Mire, licenciado, no me sale o le falta elevar el exponente, le falta multiplicar, le falta dividir, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese proceso de matemáticas, en esa clase de matemáticas entrarían los tres métodos, para mi parecer. Exactamente, hay momentos como el que usted mismo nos menciona, como la clase mismo de matemática que lo necesita los tres momentos. Y los tres momentos prácticamente se utilizan a diario. Así Eso es es. verdad. Eso es verdad. Eso ya es en la parte matemática, en la parte ya de lo que se llama las materias de especialidad, casi siempre se utilizan los tres al mismo tiempo. ¿Alguien más que nos quiera dar su experiencia? Bien, continuemos. La tercera parte de la clasificación que habíamos visto, que es el carácter de la actividad cognoscitiva de los estudiantes, se la divide según el explicativo ilustrativo, el método reproductivo, la exposición problemática, la búsqueda parcial o, o heurística y el investigativo. El explicativo ilustrativo, el profesor transmite los conocimientos y el alumno los reproduce. En este método se incluye la descripción, la narración, la demostración, los ejercicios, la lectura de textos y todo tipo de recursos para el aprendizaje. En el método reproductivo es el que provee al estudiante un modelo o una secuencia de acciones o un algoritmo para resolver situaciones con idénticas o similares condiciones. Digamos, en este caso creo que es algo que se aplica bastante en matemática, ¿verdad? Sí, exactamente, con algoritmos matemáticos. Ya. Eso es lo que yo también quiero que cada uno de ustedes, mientras les voy explicando cada uno de estos métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje, vayan viendo qué es nomás de lo que están utilizando, qué es nomás de lo que están haciendo o realizando para sus clases y cuáles pudieran añadir a su metodología de enseñanza-aprendizaje. Que eso es lo que nosotros queremos, seguir aumentando digamos, el conjunto de métodos que nosotros tenemos, el conjunto de herramientas que tenemos para poder enseñar. Vamos con la exposición problemática. El docente expone el contenido mostrando la o las vías de solución de un determinado problema. Es un diálogo mental entre el profesor y el estudiante. El primero se apoya en las preguntas a las que el mismo responde, demuestra la lógica del razonamiento para así guiar el pensamiento del segundo. Pues en este momento es para tratar ¿cómo se llama? De encontrar soluciones, como lo que nos proponía su compañera al inicio, nos dice, yo doy clases en parvularia, en inicial. ¿Cómo puedo tomarles un test de aprendizaje a ellos? Entonces, lo primero es tratar de encontrar una solución y después poder hacer un diálogo y poder encontrar una respuesta correcta. O si no existe una sola respuesta correcta, encontrar el conjunto de respuestas que me pueden ayudar a solucionar lo que yo quiero hacer. También tenemos el de la búsqueda parcial o heurística. Aquí el profesor organiza la participación del estudiante en la que realiza tareas investigativas, lo cual hace por etapas, observando, planteando hipótesis, elaborando un plan de investigación
y experimentando con diferentes niveles de exigencia. Entonces aquí usted puede hacerle y seguirle dando tareas a un estudiante para que pueda seguir desarrollando las investigaciones, por ejemplo. Digamos, alguien de ustedes trabaja en universidad dirigiendo tesis o ha tenido esta experiencia de dirigir tesis a nivel universitario. No. O sea, ahí, por ejemplo, en este sentido, como una tesis es un trabajo un poquito largo, podemos irle dando tareas pequeñas al estudiante para que vaya presentando cada ¿Cómo estás, amigo? 3 días Todo muy bien hecho. ¿Qué estás haciendo? Hoy que hay una fiesta aquí, me micrófono, dijeron por es mi favor. fiesta. ¿Es así de egoísta siempre? ¿Y están atendiendo a clases o están viendo la televisión? Así que por favor, Atendiendo clases. tratemos todos de atender a clases. Ustedes mismos valoren su esfuerzo que están pagando por un curso y también valoren el trabajo docente. Ustedes como docentes son los primeros que tienen que valorar el trabajo de los otros docentes. ¿Sí? Entonces, como les iba diciendo, aquí nosotros en esta búsqueda parcial o aplicando la heurística, podemos irles dando de pequeños trabajos en pequeños trabajos para que al final no sea algo complicado o difícil para el estudiante. Por ejemplo, al estudiante podemos decir, a ver, el día de hoy vamos a hacer un, un mapa de problemas. Con el mapa de problemas nosotros lo podemos eh, encontrar, por decirle, el problema principal y sacar un tema de tesis. Entonces, digamos, esa puede ser la primera etapa. En la segunda etapa, que nosotros ya tenemos nuestro tema de tesis, tenemos nuestro mapa de problemas, podemos empezar a transformar esos problemas, ver cómo solucionar esos problemas y encontramos los objetivos. En el momento que ya tenemos nuestros objetivos y nuestro tema de tesis, podemos ir encontrando las variables que lo componen y después encontrar las dimensiones, y eso podemos hacer en distintas clases, pero haciendo que participe el estudiante. En el momento que ya tenemos, por ponerles un ejemplo, las dimensiones y las variables, ya podemos estructurar un índice para el marco teórico. Y ya con el marco teórico ya podemos mandarle a buscar conceptos al estudiante. Tal vez para unos 3 días mandarle a buscar unos 3 conceptos. Después revisar cómo va el avance y mandar otros 3 conceptos más. Y así seguir avanzando la tesis. Porque ¿qué es lo que han hecho la mayoría de nuestros docentes de tesis, nuestros directores de tesis? Les dice, ese es el tema. Sí, sí, está bien, haga. Vendrá cuando ya acabe. Y esa no es la situación, sino de que, por ejemplo, en este caso, hay tratar de aplicar la búsqueda parcial, o más conocida como la heurística, para poder al estudiante hacerle que aprenda de poco en poco, mandándoles tareas pequeñas y poder hacerle realizar. Profesor, eso es ¿Sí? cuando uno, por ejemplo, buenas noches. Disculpe por el ruido, lo que pasa es que tengo familiares aquí escuchando la televisión. Quería preguntarle, ¿ese es el método que utilizan cuando uno hace un artículo científico? O sea, te lo revisan. Yo no he hecho, o sea, tuve un tutor, pero como usted dice, el problema, te manda a cambiar ciertas cosas, haces como una lluvia de ideas para poder hacer los objetivos, ¿ciertos? Claro, eso es lo que les decía. Yo les di un ejemplo de cómo ustedes pueden aplicar la heurística. Pueden aplicarlo en algo grande que ustedes tengan que hacer o en algún trabajo grande que tengan que hacer sus estudiantes. Y claro, justo lo que les explicaba hace un rato es para la parte de la redacción científica y poder ir haciendo las cosas de poco en poco, seguir aprendiendo, porque ya generalmente cuando uno ya llega a tener experiencia, ya toda esta realización que les acabé de mencionar se lo hace mentalmente. Por Bueno. ejemplo, pero siempre cuando uno empieza con una guía, con cuando quiere redactar
y todo eso, sí es muy necesario que empezar de poco en poco. Igual para las personas que estén interesadas en redactar artículos científicos, en publicar artículos, publicar libros, pueden contactarnos a cualquiera de los 3 docentes. Nosotros tenemos una editorial académica en la que ofrecemos justo estos servicios de publicación de artículos científicos, de libros, de capítulos de libros, y también enseñarles la didáctica para que puedan ustedes aprender la redacción científica. De ahí se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Ustedes tienen una revista científica. Sí, tenemos una revista y también una editorial en la que publicamos libros. Bueno, gracias, profe. Ya. Bueno, continuemos viendo otro método, el método investigativo. En este método investigativo, nuestro estudiante lo que hace es realizar las actividades de búsqueda independiente en la solución de problemas y en el planteamiento de estos. Pero este método investigativo no se utiliza, digamos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, ni en la maestría siquiera, sino el método investigativo cuando se hace una búsqueda independiente para solucionar problemas y plantear estos, se lo hace dentro del doctorado, no dentro de una licenciatura o una maestría, sino eso ya se lo hace a niveles altos, porque ahí es cuando uno recién tiene la suficiente madurez y suficiente conocimientos para poder realizar búsquedas independientes cuando uno está finalizando la tesis doctoral o cuando se encuentra haciendo una tesis postdoctoral o cuando está dirigiendo proyectos de investigación. Ahí recién se está en el nivel de poder hacer una búsqueda independiente, ¿sí? Entonces eso también hay que tener bastante cuidado porque hay veces que ponemos método investigativo dentro de nuestros planificaciones de clase, dentro de nuestros sílabos, pero lamentablemente no es eso, sino ahí aplicamos otro tipo de métodos, como vimos la heurística, como vimos la exposición problemática, el explicativo, el reproductivo. Pero el investigativo ya es algo que se hace una búsqueda independiente y para tener la suficiente madurez de una búsqueda independiente, uno ya tiene que ser un investigador con bastantes conocimientos sobre el área que uno va ejerciendo. Bueno, independientemente del método que nosotros empleemos, debemos realizar algunas acciones que promueven el tipo de aprendizaje que deben primar en el proceso. Bueno, ¿cómo son? Buscar la información, plantear la hipótesis, llegar a conclusiones, responder las preguntas problemáticas y propiciar la reflexión. ¿Qué es esto de propiciar la reflexión? Siempre de todos los deberes, trabajos, acciones que hagamos, tratar de entender para qué nos sirven, ¿sí? Por ejemplo, en la matemática, mucha gente explica cómo realizar, ¿cómo se llamaba esto? Diferenciales, integrales, cómo realizar integrales. O cómo Cálculo. y claro, cálculo diferencial e integral, cómo resolver este tipo de ecuaciones, pero no les explican qué es una diferencial, no les explican de dónde sale la diferencial, sino simplemente les enseñan, aplican las fórmulas y se acabó. Pero lo correcto en este sentido es explicar que las matemáticas llegaron a un punto que solo podíamos resolver rectas. Y el poder resolver ecuaciones con curvas, poder encontrar el área de una curva, es algo muy complicado si no podemos hacerlo con rectas. Entonces nosotros llegamos a un punto en el que a la curva la transformamos en una sucesión de pequeños espacios, transformando a la curva en una sucesión de rectas. Y esos puntos tan pequeñitos en los que la curva son rectas, esos se conocen como diferenciales. Como por ejemplo, si usted ve el planeta Tierra desde la Luna, ¿cómo lo ve? Lo ve algo redondo, ¿no es cierto? Pero si usted ve donde usted está parado este rato o sentado este rato, ¿qué está viendo?
algo plano, ¿verdad? Entonces, ese pequeño pedacito que usted está viendo plano es un diferencial a comparación de la curvatura del planeta Tierra. Entonces, eso es la cuestión, poder propiciar la reflexión para que el estudiante comprenda qué es lo que está haciendo, comprenda qué es lo que está utilizando, comprenda de dónde sale toda la información, ¿sí? No es simplemente decir, aplique la fórmula y se acabó, aplique tal método y se acabó, sino, por ejemplo, lo que decía uno de mis profesores cuando yo estudiaba. Él decía, la fórmula, usted va después a coger el libro, sus apuntes y va a poder ver. O inclusive ahora ya está en internet, podemos encontrar cualquier fórmula que usted quiera. Pero la cuestión es que solamente cuando usted tiene los conocimientos necesarios y domina la fórmula, usted va a saber cuál es la fórmula que necesita para resolver tal situación. ¿Sí? Y ahí va a saber qué buscar o dónde buscar, siempre dominando y sabiendo de dónde salen los conocimientos. También dentro de lo que está, de estos procesos que estábamos viendo, también se pueden elaborar los resúmenes, confrontar ideas o conceptos, determinar las cuestiones esenciales, hacer una relación causa-efecto, hacer una comparación, utilizar el razonamiento deductivo, o también llegar a generalización de conocimientos, entre otros procesos que nosotros vayamos haciendo. También debemos tomar en cuenta que dentro de los procesos productivos, la clasificación de los métodos participativos dirigidos a la asimilación de contenidos, como el predominio del trabajo grupal en la mayoría de ellos. Dicha clasificación está planteada por un colectivo de autores del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, por las posibilidades que brindan para el aprendizaje productivo, creador y cooperativo, así como para la labor educativa del profesor en la actividad docente. En estos métodos participativos en los que dijimos que se priman el trabajo grupal, está el método de discusión, el método de situaciones, los juegos de roles y los de simulación. El método de discusión se caracteriza por el análisis colectivo de problemas en el que se promueve un intercambio de ideas, un intercambio de opiniones, un intercambio de experiencias sobre la base de los conocimientos teóricos que poseen los estudiantes, y se logra una visión integral del problema y su solución colectiva, la asimilación crítica de los conocimientos y el esclarecimiento de la posición propia y de los distintos enfoques. En el método de situaciones, en cambio, la característica esencial es que los estudiantes enfrentan situaciones muy cercanas a la realidad, con problemas concretos y vinculados a su futura actividad profesional. Estas situaciones requieren de un análisis que permita conocer la esencia del problema y las posibles alternativas de solución. El profesor debe estar muy bien preparado para no matar la creatividad de los estudiantes. Pues en este rol de situaciones, en estos métodos, hay que tratar de hacerles vivir la realidad a nuestros estudiantes, ¿sí? Tratar de hacer que ellos vayan aumentando su creatividad en base, bueno, claro está, digamos, a nivel de universidad, en base a las actividades profesionales, mientras que en el nivel de colegio, escuela, será algo más cotidiano. Enseñarles, por ejemplo, que los números no son solamente para atormentarles, como piensan la mayoría, sino que los números son para poder realizar actividades dentro de la vida diaria, como, por ejemplo, comprar y vender cosas. Por ejemplo, algo que me gusta mucho hacerles jugar a mis sobrinos es el Monopolio, porque ahí ellos están desarrollando sus inteligencias
y saben y aprenden cómo hacer negocios, cómo comprar, cómo dar vueltos. Los más pequeños aprenden a sumar y restar de una manera más fácil porque están jugando. Entonces siempre hay que tratar de ver ese tipo de soluciones. O inclusive, por ejemplo, a ustedes como profesionales o personas o las personas que están estudiando a nivel de universidad, hacerles entender que la normativa APA no es un cuco, sino es algo que va a ayudarles a poder realizar sus trabajos de una manera más ordenada y mucho más fácil. Y que gracias a este tipo de normativas es lo que podemos seguir aumentando la ciencia. No es solamente para, como dice aquí el último, para no matar la creatividad de los estudiantes. Eso sí, yo les pido mucho que a ustedes que no sean ese típico profesor que lo único que hace es tratar de que se despechen los estudiantes. Yo sí he tenido bastantes profesores que lo único que les gustaba era tratar de mandar a los estudiantes a que estudien en otras carreras, que el mejor profesor era el que hacía que se jalen más, que pierdan más las materias. Entonces, todo eso es lo que no debemos ser los docentes. El docente tiene que ser una persona que sepa llegar al estudiante y, como dice aquí, una persona que no mate la creatividad, que no mate las ilusiones de nuestros estudiantes, sino el que trate de que mejor nuestros estudiantes desarrollen su creatividad, desarrollen su conocimiento, desarrollen sus gustos y que lo más bonito sería que nuestros estudiantes se acuerden de nosotros por las enseñanzas y los buenos momentos que les hemos podido compartir. Y no por decir, no, es que ese docente no sabía nada, ese docente lo único que hacía era mandarnos hablando, le gustaba hacer que perdamos el año. No, entonces siempre tratar de dejar huellas buenas en nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso dice, no hay que matar la creatividad, sino hay que tratar de ayudar a que esta creatividad siga surgiendo. En cambio, en lo que es el juego de roles, también conocido como la representación de papeles, escenificación o juego de situaciones, es un método en el cual los participantes asumen una identidad diferente a la suya para enfrentarse con problemas reales o hipotéticos de una manera informal o de una manera realista. ¿Qué podemos hacer en este ejemplo? Por ejemplo, es una simulación. Digamos que uno de mis alumnos quiere llegar a ser abogado. Entonces podemos hacer una simulación de un caso en el que unos alumnos son abogados, otros son acusados, otros son defensores, y ahí vamos tratando de hacer que una escenificación de algo realista para que puedan aprender de esa manera mis estudiantes. O a uno de mis estudiantes le gustaría ser ingeniero. Ahí los matemáticos, tratar de ponerle situaciones de la vida real de un ingeniero, tratar de ponerles ejercicios un poco más realistas para que puedan seguir resolviendo y así seguir haciendo que crezca la imaginación, la creatividad de nuestros estudiantes. En esto del juego de roles también podemos ver que consiste en representar una situación típica, un caso concreto, con el objetivo de que se tome real y visiblemente lo vivido. La representación escénica provoca una vivencia común en todos los participantes, lo que posibilita discutir el problema con cierto conocimiento directo generalizado. La riqueza de la representación tendrá mucho que ver con la preparación que al respecto haya adquirido el estudiante. Entonces, todos debemos hacerles que vayan preparándose, vayan adquiriendo conocimientos para que jueguen sus papeles de una mejor manera. En el método de la simulación, también denominado como el juego de simulación, juego profesional, juego de enseñanza o de aprendizaje, brinda grandes posibilidades de aplicación en la educación superior, ya que permite vincular los contenidos teóricos de las diversas experiencias con la práctica profesional en las condiciones de la actividad docente. Asimismo, favorece la aplicación y la creatividad.
No siempre es posible ni es aconsejable que los estudiantes ejecuten tareas profesionales en un medio natural o social, ni con objetos o personas o entidades reales, ya sea por problemas de tiempo, recursos o por seguridad. En tales casos, la simulación resulta un método eficaz, pues se basa en la modelación de tareas profesionales que reproduce de forma simplificada las condiciones reales a las que éstas se dan. Por ejemplo, si yo quiero enseñar a los médicos cómo hacer una cirugía, cómo hacer una suturación de puntos, no voy a llevarle al hospital a que esté suturando recién a la primera, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El tratar de conseguir, digamos, el cuero de puerco, que lo venden en el mercado a un precio muy barato, y practicar en eso las suturas. Y cuando en el cuero de puerco ya puedan suturar de una manera correcta, ahí recién poder pasar a algo un poco más realista y no directamente en el ser humano, como por ejemplo. No siempre, en este sentido, lo que se puede utilizar la parte de la simulación. Bueno, ahora vamos a ver las formas. Bueno, ya acabamos de ver los métodos. ¿Alguna duda hasta el momento? Pues como no hay dudas, continuemos. No duda, sino una curiosidad, más los métodos están enfocados para superior. No, todo método se puede aplicar en distintos niveles de educación, pero por ejemplo, esto nos decía el método de la simulación. Ahí este es muy recomendado para su aplicación a nivel superior, pero también, por ejemplo, yo lo utilizo mucho en la enseñanza de la auxiliatura de enfermería. Entonces ahí también utilizamos mucho lo que es las simulaciones y no es una educación superior. Entonces siempre hay que tratar de ver qué método es el mejor para los momentos que yo voy aplicando. Por ejemplo, aquí el juego de roles. Si yo hago una obra de teatro con niños de educación básica, ¿ustedes creen que podría hacerla o no? Obvio, claro, pero ya le digo, en el otro método está más para jóvenes. Usted mismo Sí, dijo claro, para por eso digo, cada uno de la los métodos nosotros tesis. tenemos que estudiarlos y verlos y ver cuál es el mejor para nuestras actividades. Todos estos que acabamos de ver, podemos ver cuál es el que se acopla de una mejor manera para nuestra enseñanza, como habíamos visto el método expositivo, la narración, la conversación. Yo creo que ese puede ser aplicado a cualquier nivel de enseñanza. Inclusive lo estamos aplicando en este momento. De igual manera, también, por ejemplo, los métodos intuitivos, de eso se lo hace bastante ah, con los niños para que puedan desarrollar su motricidad. Métodos de elaboración conjunta, conversación, trabajos independientes, también casi siempre se los envía. Entonces, varios de estos métodos son utilizables tanto para el nivel superior como para las escuelas o colegios. Yo más les pongo a veces ejemplos de nivel superiores porque yo he trabajado toda mi vida en lo que es la educación a nivel universitaria y tanto de pregrado como de posgrado. Entonces ahí es donde yo conozco los ejemplos. Yo sí, yo le entiendo, pero yo le pido de favor que nos ayudara, al menos yo soy de primaria, un poquito más enfocado en lo que es en primaria. Pues es como les Claro digo, que sí, sí, la entiende. ¿cómo se Superior. llama? Todos los métodos que ustedes están viendo son aplicables a su realidad. Pero ahí queda la parte investigativa de ustedes, saber cuál es el método que se apega más a su realidad.
Como les digo, ahí como docentes, como estudiantes, nosotros tenemos que ver cuál es La el que realidad, más podemos utilizar. Claro, la realidad. la Sí, realidad porque del estudiante, la realidad del entorno en que trabajamos, claro que se aplican los métodos, es obvio. exactamente. Por ejemplo, aquí decía, a veces es muy difícil ejecutar las tareas profesionales directamente, porque puede ser que es muy caro o Claro. que es mucho tiempo para utilizar eso para el estudiante, o que no tenemos la seguridad de poder hacer algo. Digamos, ¿qué pasa si yo le voy llevando a mis estudiantes a que, digamos, de ingeniería civil, a que vean cómo están construyendo un rascacielos? Y no tienen las normas de seguridad y se cae uno de ellos. Pues ahí es lo aconsejable una simulación, los métodos de simulación, porque no es algo que yo puedo hacerlo directamente. Pero ahora le digo, porque nosotros casi la mayoría que somos profesores de primaria, con muchos accidentes que ha habido, nosotros no podemos sacarles, como usted decía al inicio, sacarles al niño a un bosque. No lo podemos hacer. Hay que hacer un trámite para poder salir con los estudiantes. Entonces creo que la mayoría nos enfocamos al método de simulación. Exactamente, ahí vamos conociendo con la simulación de los entornos. Por ejemplo, ahí el estudiante si quiere, por ejemplo, usted darles a conocer las plantas, puede venir trayendo usted unas muestras de plantas y seguirles Claro. enseñando a los estudiantes. Entonces ahí ya no es necesario la salida de campo, pero ya estamos acercando bastante lo que en realidad está pasando. Pero como usted mismo dijo antes, era cuando yo estudiaba, a mí me llevaban, me mostraban el mismo lugar. Entonces uno se aprendía mejor ahí que ahora que el Claro, método pero de tenemos que estar simulación. en la Pero, realidad ecuatoriana. Ahora hasta para nivel de universidades es muy difícil llevarles a una salida de campo. entonces Ah, eso, creo que tal vez en maestrías es un poquito más fácil porque inclusive hasta ellas son como que más adultos y les dan nomás permiso a las instituciones, pero ni así verá. por Complicados eso digo, ahora ya los trámites. nos han cortado las alas porque antes era el niño, palpaba la realidad y se aprendía. Entonces ahora con la nueva ley estamos cortadas las alas. Y aparte la nueva realidad del COVID también, Obviamente ahorita es más, como estamos ahorita, es solo virtual. mucho más complicado que antes. Muchísimas gracias. Aquí no debemos quedar. Bueno, vamos, como les dije hace un rato, vamos a ver las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué son las formas de organización? Son la estructuración de la actividad del profesor y de los estudiantes, con el fin de lograr de manera eficiente y eficaz el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes y en los programas de estudio. Responden a la interrogante: ¿cómo organizar el proceso educativo? En el desarrollo de las diferentes formas organizativas, es esencial que el profesor garantice la actividad y la comunicación de los estudiantes en un clima afectivo y despierte su interés por el contenido. El contenido es el objeto de aprendizaje, de modo que se sientan comprometidos con el logro de los objetivos. Es lo que yo les decía hace un momento. Tratemos siempre de ser esos docentes que despertemos el interés de nuestros estudiantes. No ser el docente bravo, ni enojón, ni que haga perder a todos, sino el que trate de que los estudiantes comprendan y tengan interés por el objeto de aprendizaje, ¿sí? Entonces acuérdense de esta pregunta. Cuando vemos la forma de organización, tenemos que responder la interrogante: ¿cómo organizar el proceso docente educativo? Eso es lo más importante. Las formas de organización constituyen el componente integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje porque es
donde se interrelacionan todos los componentes personales y no personales, y dichas formas reflejan las relaciones entre el profesor y los estudiantes en la dimensión tanto espacial como temporal del proceso. La dimensión espacial se refiere a los lugares y la dimensión temporal se refiere a cuándo hacemos nosotros los procesos. Entonces, la dimensión espacial, por ejemplo, es el que desarrolla un profesor y un grupo grande o reducido de estudiantes o un solo estudiante. Y la dimensión temporal es el semestre, el año, las semanas, las planificaciones que nosotros vamos haciendo para la mañana, para la tarde, para una sesión de 1 hora, de 2 horas, para 4 horas. Entonces, por ejemplo, la clase del día de hoy se puede denominar como una dimensión temporal de 2 horas, ¿no es cierto? Esos son los tipos de planificación. Entonces, tenemos aquí 2 tipos de organización. Organizamos para un grupo o organizamos por los tiempos que vamos a dar. Entonces, no sé si ustedes han realizado el famoso plan de clase. A veces se lo desarrolla para una semana, otras veces para un día, otras veces para 3 días. Entonces, ahí nosotros vamos haciendo una organización por tiempo. Mientras que cuando nosotros organizamos para personas, entonces es una dimensión espacial. Vamos viendo según los criterios. Digamos, yo soy estudiante docente de parvularia. No es lo mismo organizar la clase para los de parvularia que para los universitarios. Entonces ahí, según eso, voy viendo la profundidad de contenidos que tengo que seguir enseñando. Tengo que enseñar, si enseño, por ejemplo, a sumar, ¿qué nomás puedo enseñar a sumar? Si recién están aprendiendo a sumar, entonces enseño números enteros. Si ya conocen los fundamentos de la suma, la resta, la multiplicación, la división, ya puedo enseñar a sumar quebrados, o a sumar fracciones, o a sumar números irracionales. Pues todo va dependiendo de los conocimientos que tienen nuestros estudiantes, de hacer un análisis para hacer una planificación espacial y en la dimensión temporal, ¿cuánto tiempo tengo yo para dar la clase? No es lo mismo llegar a dar una clase y que uno tiene preparado para 4 horas de clase, pero solamente tengo 1 hora dentro de mi distributivo, entonces no voy a poder dar todo eso en tan poco tiempo. Ni tampoco si yo solamente voy preparando 20 minutos de clase y tengo 2 horas de clase, tampoco voy a poder llenar todo el tiempo que tengo que yo dar las clases, ¿verdad? Entonces, por eso que siempre hay que planificar y organizar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. La dimensión curricular está formada por 3 componentes: el componente académico, el componente laboral y el componente investigativo. Cada uno de estos se expresa según la forma de organización que adopte el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos componentes le permiten al estudiante apropiarse de los modos de actuación profesional. A cada componente le corresponden diferentes formas de organización. El componente académico es la clase. El componente laboral es la práctica laboral, la educación en el trabajo, como puede ser en este sentido las prácticas de laboratorio que nosotros vamos realizando, las prácticas que nosotros vamos haciendo con los simuladores en computadoras o digamos, con los microscopios, con los equipos de química, de física. Entonces ahí estaría la práctica laboral. Y el componente investigativo, que eso ya creo que está relegado más para los años superiores de colegio y para la universidad, maestría y doctorado, cada uno en distintos niveles. Ahí es donde vamos empezando, por ejemplo, con los colegios. Vamos empezando con semilleros de investigación, vamos empezando
a cultivar la curiosidad científica. En las universidades ya podemos hacer que participen de una manera un poco más activa, dependiendo de los conocimientos que tengan en las investigaciones. En la maestría y hacer un poco más directos y ponerle tareas propias para que haga dentro de las investigaciones. Y a un nivel doctoral o postdoctoral ya inclusive a dirigir investigaciones, a desarrollarse de una mejor manera, una investigación autónoma. Y a nivel de parvularia, como nos preguntaba nuestra compañera, todo niño cuando nace, nace científico, nace conociendo el método científico, pero los padres de familia y los docentes nos sabemos encargar de quitarles esas habilidades que tienen. Porque el niño está experimentando, quiere ver qué pasa, quiere aprender cómo hacer las cosas, pero ya el grande le dice, no, no hagas eso, no hagas tal cosa, cuidado esto de aquí. Entonces siempre hay que tratar de incentivarles la curiosidad a los pequeños. Porque ¿qué es un científico? Es una persona que volvió a tener la curiosidad de un niño, pero con los conocimientos de un profesional. Eso es un científico. Eso es una persona que hace ciencia. Entonces, desde pequeños, no matemos la curiosidad que tiene el niño, sino tratemos de incentivar que vaya aprendiendo de una mejor manera a los niños, desarrollando su curiosidad científica que tienen desde pequeños. En ese sentido, sí, nosotros como profesionales, en cuanto a los niños pequeñitos, nosotros trabajamos con huertos escolares. Bueno, ahora en que están en casa, trabajamos con huertos familiares, entonces para inculcar la creatividad y, como usted mismo lo dice, la investigación en los niños, la curiosidad, que les despierte la curiosidad de cómo sembrar, cómo cuidar las plantitas y al momento que ya el producto ya está listo para cosechar, entonces ellos también, desde pequeñitos, nosotros vamos inculcando los valores que tienen que ayudar en casa, y también, como usted mismo lo dice, la curiosidad, que les despierte la curiosidad de cómo van a sembrar, cómo va creciendo la plantita. Entonces, eso nosotros inculcamos desde pequeñitos en el área de iniciar. Exacto. Y también algo que tienen que hacer ustedes, por ejemplo, a veces la gente cuando un estudiante pregunta mucho, como que se enojan los demás, pero en cambio ustedes tienen que enseñar a sus estudiantes que mejor es preguntar. Eso es la curiosidad, eso es las ganas de aprender. El que más pregunta es el que está con más ganas de aprender. Y eso también tenemos que nosotros desde pequeño mismos enseñarles a nuestros estudiantes a preguntar. Y también hay un gran dicho que dice, no existen preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Porque cuando uno no pregunta se queda con la duda y no va a tener la respuesta nunca. Lo mejor es siempre tratar de preguntar para poder llegar a conocer las respuestas. ¿Sí? Entonces eso también debemos tratar de incentivarles a nuestros estudiantes y ustedes también. Si tienen dudas, pregunten con toda la confianza del mundo. Para eso estamos aquí. Igual también yo estoy aquí para aprender de ustedes. Hoy vamos conversando del componente académico de la clase. ¿Cuáles son los propósitos de la clase? La adquisición de los conocimientos, el desarrollo de habilidades, lo que nos decía su compañera recién, la formación de valores, y también la orientación hacia intereses cognitivos y profesionales, mediante la realización de actividades de carácter académico. Aquí es, digamos, que la clase se lo conoce también como el trabajo docente, porque todas estas actividades están mediadas o guiadas o se los hace conjuntamente con los docentes, con el docente, con la persona que está enseñando. Y también se clasifica en base a los objetivos que se quieren alcanzar, como por ejemplo, son la conferencia, la clase práctica, el seminario,
la clase de encuentro, la práctica de laboratorio y el taller. Como les decía, todo esto mediado por el docente y aplicando todos los métodos que vimos recientemente. En cambio, lo que teníamos también el componente laboral, o lo que llamábamos la educación en el trabajo, es el que tiene como objetivo contribuir a la formación de los hábitos y habilidades prácticas que caracterizan las actividades profesionales de los egresados de las universidades, o a la adquisición de los métodos más avanzados en el trabajo, a la formación de los rasgos que conforman la personalidad de la sociedad. Asimismo, ayudan a consolidar, ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del proceso docente educativo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la educación en el trabajo? Tratar de fortalecer todo lo que vemos aquí dentro de la clase, ¿sí? Y en el trabajo independiente del estudiante, es una forma fundamental de organización planificada por el docente y se desarrolla con o sin la presencia del docente dentro del periodo lectivo o fuera de este, y tiene como objetivo que el estudiante adquiera de forma activa e individual habilidades y hábitos de trabajo, realice búsqueda de información que permita la situación efectiva de los diferentes problemas. Por ejemplo, en este caso está problemas de salud o acorde a cada una de las asignaturas que nosotros vayamos dando. Y dentro de lo que es la actividad científica, los estudiantes tienen como propósito formar habilidades propias del trabajo técnico científico investigativo, contribuye al desarrollo de la iniciativa, la independencia cognitiva y la creatividad de los estudiantes. Además, desarrolla habilidades para el uso eficaz y actualizado de las fuentes de información, los idiomas de extranjeros y los métodos y técnicas de computación, por ejemplo. Asimismo, también en los centros de educación superior, la actividad se realiza de manera extracurricular, pero también se ha ido incorporando de forma curricular en algunos programas y en algunas asignaturas que vamos viendo. Como les decía hace un momento, inclusive se va tomando estos conocimientos dentro de lo que es las mallas ya de los colegios. Actualmente las mallas del colegio también ya tienen muchas actividades para tratar de satisfacer esta parte investigativa, ¿sí? No sé qué preguntas o dudas tengan para el día de hoy. Profe, disculpe, las diapositivas las encontramos en la plataforma, ¿verdad? Sí, ya voy a subirlas. Acabo la clase y la subo a la plataforma. Listo, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Buenas noches con todos. ¿Sí? Ya, por ejemplo, hay instituciones que planifican con el ciclo de aprendizaje ERCA, pero hay una controversia cuando se habla de ERCA, si es una metodología o no es. Entonces yo quisiera saber, porque tengo entendido que cada método tiene su proceso, ¿verdad? De enseñanza, pero en el caso del ERCA, es un ciclo de aprendizaje también, pero ¿corresponde a un método o no corresponde a un método? Es una técnica. Es una técnica para poder hacer que aprendan, como son las siglas del ERCA: la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Entonces son cada uno de estas partes que nosotros vamos aplicando con el ERCA, son los momentos que nosotros le estamos dando a nuestro estudiante. Estamos dando para que tenga una experiencia, para que reflexione, para que conceptualice o para que aplique los conocimientos. Entonces, cada uno también va a depender mucho de la profundidad de los contenidos y conocimientos que yo estoy dando.
Entonces, puedo hacer que un estudiante adquiera experiencia, puedo hacer que un estudiante reflexione sobre la experiencia que tuvo y a raíz de esto saque conceptos, pero tal vez no pueda hacer que los apliquen. O sea, por ponerles un ejemplo, si yo les estoy dando una clase de cirugía y yo veo que todavía no están en la capacidad de acompañar o de realizar una operación, no voy a hacer que apliquen, pero sí puedo hacer que vayan al quirófano y vean y tengan la experiencia de cómo yo estoy operando. Y de ahí saquen una reflexión de lo que tienen que hacer y conceptos nuevos y aumentar su experiencia para en algún momento ya tener los conocimientos necesarios y poder llegar a la aplicación. O sea, más que un método, es una técnica para que nosotros logremos que el estudiante aprenda de una mejor manera. Profe, profesor, una pregunta. Yo no tengo base pedagógica, sí he enseñado, pero a veces me confundo en el método y la técnica. Yo sé que no estamos hablando ahorita de esto, pero ¿cuál es la diferencia? Mira, el método es una forma para nosotros proceder y la técnica es qué es lo que estamos utilizando para llegar a lo que queremos. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Pero más que todo, lo de método y técnica les explican en investigación científica, digamos. Y bueno, uno también con los años y con los cursos que va siguiendo va aprendiendo. Como les decía, yo también mi formación es de ingeniería, pero en base a varios cursos y a varias experiencias que ya he llegado a tener, es lo que también domino estos conocimientos. Y en este caso es la cuarta vez que doy, creo que un diplomado de lo que estamos viendo. Claro, porque Ahí sí, en la pedagógica, entonces ahí es lo que uno va aprendiendo también. porque claro, con el tiempo, su experiencia, no que uno a veces se confunde método y técnica. Hablo de mi persona. Claro. Porque les digo, el método es una forma ordenada de hacer algo y la técnica es qué voy a aplicar, qué voy a hacer, cómo lo hago. El uno es el cómo y el otro es con qué. O sea, por ejemplo, la técnica es martillar, pero el método es martillar, pero la técnica es coger el martillo y golpear el clavo. Pero, o también no tengo un martillo, la técnica puedo utilizar una piedra. No sé si me está más claro. Buscar la forma adecuada a la técnica para poder llegar al estudiante. Exactamente, la forma adecuada para yo poder llegar. Esa es la técnica, ¿cierto? Es la técnica. ¿Alguien alguna otra pregunta? O si no, ya finalizaríamos por el día de hoy. Sí, profe, una consulta. Más bien, en esto de que también se está utilizando, por ejemplo, en la educación básica superior, yo hablo de octavo, noveno y décimo, lo que también se trabaja en el ABP, los proyectos escolares. Y en el bachillerato también, en tercer año de bachillerato, que ya se está, por 2 años hemos estado ya asesorando, como quien dice, en los proyectos de grado. ¿El aprendizaje basado en proyectos? El aprendizaje basado en proyectos y en problemas, ¿no? Claro. Entonces aquí más que todo es tratar de que los estudiantes se acerquen a la realidad, lo que decíamos hace unos momentos, que ellos ya vayan aprendiendo, vayan viendo, porque en este sentido es una edad problemática para el futuro del estudiante. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos necesarios de qué es la profesión que va a elegir. Por ejemplo, yo a la mayoría de estudiantes les escucho que quieren estudiar medicina. Les pregunta que por qué quieren estudiar medicina. Porque ahí se gana buen dinero. Y el problema es que salen como 100, como 1000 personas que quieren medicina, la universidad tiene cupo para 50
Y luego están bravos porque dicen que el CENESID no les ha dado la carrera que quieren. Y no es eso, sino que todo el mundo apunta a lo mismo y cada vez se vuelve más difícil entrar. Entonces aquí es donde nosotros como docentes está nuestra misión, tratar de guiarles y enseñarles todos los campos laborales que puedan haber y sus aplicaciones, y que con estos aprendizajes basados en proyectos puedan conocer un poco más de las distintas profesiones que hay, pues. Es como en matemáticas, cuando se enseña los casos de factoreo, pero licenciado, ¿para qué me va a servir el factoreo? Sí, en el factoreo, cuando resuelves un caso de factoreo, estás analizando, estás pensando, estás razonando. Y ese pensar, ese razonar, te va a servir para la vida y vas a aplicarlo en los momentos en que tú ya vayas madurando, vayas formando, qué sé yo, tu vida, tu hogar. Ahí vas a solucionar los problemas eso podría complementar también Claro, porque se exactamente. enseña. La matemática se la enseña generalmente en lo que es en bachillerato, en la escuela, en el colegio, en el jardín. Se le enseña toda la vida. ¿Por qué? No para que vayan a hacerse todos ingenieros y todos trabajen en la NASA y todos trabajen utilizando miles de fórmulas, porque hasta ni yo como ingeniero utilizo tanto lo que son las fórmulas, sino ya es software. Pero la matemática se enseña es para que el estudiante aprenda a razonar, tenga habilidades de razonamiento lógicas. No es lo Proceso mismo una matemático. persona que no conoce nada de matemática, va a tratar de resolver el problema como le salga. Mientras que una persona que conoce, sabe de matemática y ha aprendido, siempre trata de resolver de una manera lógica y encuentra una solución a los problemas de mejor manera. Eso es lo que hace la matemática, hace que el cerebro se desarrolle para que pueda resolver problemas de una manera más fácil y más lógica. Así es, utilizando el proceso lógico matemático. Exactamente, para eso es la matemática en la mayoría de casos. En los pequeños casos sabemos gente que somos ingenieros o matemáticos y ahí ocupamos un poquito más la matemática que los demás. Exactamente. Alguien creo que estaba queriendo hablar algo antes. Ya creo que se fue mejor el compañero de hace un rato. Una preguntita, me quedé con la curiosidad. ¿Cómo nos dijo que se llamaba esa página Junior? Ah, no, el Chaea Junior. Ya les Chaea. escribo aquí mejor para que puedan ver. ¿Sí están viendo lo que estoy escribiendo? No. No. Ah, ya no está compartiéndose. Ya, déjenme ver si me compartí de nuevo. ¿Ahí? Chaeda. Sí. El Chaea, no, Chaea, ahí sí. El Chaea Junior. Ese sería para los chiquitos. Ahí también hay el Chaea normal. No. Ahí también hay desde PNL, que es de programación neurolingüística. Ese serviría para más para colegios, los test de programación neurolingüística. El de neurolingüística y el de Chaea, tanto para colegios, escuelas, universidades, pero de ahí el Chaea Junior, eso sí, para escuelitas y para escuelitas del Chaea Junior. De ahí el Chaea y el NP y el PNL, ese puede ser para universidades y colegios. Ah, ya, muy amable.
¿Alguien alguna otra duda, alguna situación más? O si no, ya para finalizar por hoy. Máster, no se va a olvidar de subir las diapositivas Sí, a la este rato ya les plataforma. subo. Sí, ya les voy a subir. Desde aquí conmigo, nos vemos martes, miércoles y jueves. La de la otra semana tienen clases conmigo los 3 días. Vamos ya a ver un poquito de lo que es la planificación curricular institucional. Muy amable, gracias. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. Tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, muy amable. Igualmente. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Linda noche a todos. Gracias. Mañana, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Hasta mañana.